En la conexión de la bobina del electroimán de un contactor, la corriente de llamada o corriente de conexión genera en el cable de control una caída de tensión provocada por la resistencia de los conductores que puede perturbar el cierre del contactor. Una caída de tensión demasiado elevada en las líneas del circuito de control, tanto en alterna como en continua, puede impedir el cierre de los polos del contactor, incluso la destrucción de la bobina por sobrecalentamiento. Este fenómeno se intensifica en gran medida por una gran longitud de línea, una tensión de control débil, una sección de conductor débil o una potencia en la llamada elevada. La longitud máxima del cable, en función de la tensión de control, de la potencia de la llamada y de la sección de los conductores, se indica mediante los siguientes gráficos. Estos gráficos se establecen para una caída de tensión en línea máxima del 5%. Ofrecen directamente la sección del conductor de cobre que debe adoptarse para el cable de control en función de su longitud, de la potencia en la llamada y de la tensión de control. Esta diapositiva muestra las curvas de elección de la sección de los cables de cobre necesarios para el circuito de control de la bobina del contactor en el caso de que ésta sea en corriente alterna. Hay que tener en cuenta la potencia absorbida en la llamada en voltiamperios, la tensión de control de la bobina y la longitud del cable de control en metros. La siguiente diapositiva muestra las curvas de elección de la sección de los cables de cobre del circuito de control, en este caso en corriente continua. Veamos un ejemplo de elección. ¿Qué sección de cable debe adoptarse para el control de un contactor LC1 de 40 a 115 voltios y a 150 metros de distancia? Según las características del catálogo, el contactor LC1 de 40 con tensión de control de 115 voltios a 50 Hz tiene una potencia en la llamada de 200 voltiamperios. Teniendo en cuenta las curvas que hemos visto anteriormente, el punto X en la gráfica de la izquierda se define por la intersección de la vertical para 200 voltiamperios con la curva de tensión de control de 115 voltios en corriente alterna. En el gráfico de la derecha, el punto Y se define por la intersección de la vertical de 150 metros con la horizontal que pasa por el punto X. Adoptar la sección de los conductores indicada por la curva alcanzada por el punto Y, es decir, 1,5 milímetros cuadrados. La longitud máxima admisible para la caída de tensión en el cable de control se calcula mediante la siguiente fórmula, donde L es la distancia del contactor al órgano de control en metros o longitud del cable, U es la tensión de alimentación en voltios, SA es la potencia absorbida en la llamada en voltiamperios o en vatios en caso de corriente continua, S es la sección de los conductores en milímetro cuadrado y K es un factor que depende de si la bobina es en corriente alterna o en corriente continua. En corriente continua siempre tiene el mismo valor, 1,38, y en corriente alterna, en función de la potencia de la llamada, fluctúa entre 1,38 y 2,15. En resumen, para disminuir las caídas de tensión en la llamada, se debe o aumentar la sección de los conductores, o elegir una tensión de alimentación más elevada, o realizar el control del contactor por medio de un relé o contactor auxiliar.
El Departamento de Competencia Técnica de Schneider Electric le recomienda que visite las 2 direcciones web indicadas, donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias.